El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 4 de julio del 2022. Estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un solo tema con un solo invitado. Vamos a hablar, por supuesto, de la fiesta más independentista que se celebra en Puerto Rico. Hablo, por supuesto, de la independencia de los Estados Unidos, que se celebra oficialmente hoy, 4 de julio. Esto va a ser un programa especial de historia y lo vamos a repetir en la semana del 25 de julio, que yo me voy a ir de vacaciones una semana, así que si no lo van a escuchar hoy, lo pueden escuchar después, y como les digo siempre, búsquenlo en el podcast. Y como siempre me gusta hacer cuando toco temas que no necesariamente domino, pues me busqué a alguien que sabe mucho más que yo del asunto y que creo que es la primera vez que lo tenemos en el programa, y eso está muy mal de mi parte, así que hago el compromiso para traerlo más de seguido. Le damos la bienvenida a este programa especial del 4 de julio al profesor, licenciado, columnista, ex candidato político y buen amigo Rafael Cox Alomar. ¿Qué es la que hay, Rafael? Luis, gracias por la invitación y como siempre es un privilegio compartir a través de esta plataforma con el pueblo de Puerto Rico. Gracias a ti, ¿no? Y por decirme que sí hace tiempo. Llevamos unas semanitas hablando un poco de este espacio, ¿no? Y de lo que queremos compartir con el público. Y como les digo, ¿no? El 4 de julio en Puerto Rico es una fiesta grande, una fiesta tan grande que yo no sé qué decían en tu familia. En mi familia, cuando alguien estaba crecido, así medio lucido, decían, ese se cree que es un 4 de julio o se cree que es un 25 de julio. En mi familia decían un 25 de julio. Pero estoy seguro que familias de otros radios escuchas se decía el 4 de julio. Y los que nos gusta un poquito la historia y hemos buscado algunos asuntos, es fácil encontrar a través de los últimos 120 años de historia de Puerto Rico grandes celebraciones, paradas, movimientos, ¿verdad? De lo que era el 4 de julio, que nos respetan esa bandera americana siempre, pero honestamente siento que es muy poco lo que se discute de lo que realmente pasó, lo que realmente significó esa declaración de independencia, lo que significó esa revolución americana, revolución estadounidense y sus efectos que todavía lo sentimos hoy el planeta entero y nosotros obviamente como territorio, como colonia de los Estados Unidos. Así que bueno, vamos a comenzar por donde se comienzan las cosas, Rafa, por el principio. Todos sabemos que eran 13 colonias, todos sabemos que esas 13 colonias se reunieron en un Congreso Continental y todos sabemos que esas 13 colonias declararon la independencia el 4 de julio del 1776. Pero a veces la gente piensa en la historia y la ve como si la historia es lo que pasó es lo que tenía que pasar, ¿no? Y que, pues, eso, punto, las cosas pasan porque así son y no habían otras alternativas, no habían otras posibilidades. Y sabemos que Estados Unidos no llegó al punto de declarar la independencia de un día para otro. Esto era un proceso que venía ocurriendo ya por varias décadas y que desembocó en lo que desembocó ese 4 de julio. ¿Qué nos puedes decir en general, un poco a modo de introducción y de transportar al radio escucha a ese momento? ¿Cuál era en general la economía, las ciudades principales, la población de esas 13 colonias? ¿De qué sobrevivía y cómo se organizaban esas colonias que luego se convierten en los Estados Unidos? Lo primero que quiero señalar a propósito de tu introducción es que realmente eso de un proyecto independentista, eso de un movimiento separatista, realmente surgió de forma orgánica. Inicialmente, cuando comienzan las fricciones con Londres
no se piensa en la separación de la corona, al contrario, lo que inicialmente hacen los líderes de las 13 colonias a través de los 2 congresos continentales, hubo 2 congresos continentales, es tratar de buscar un entendido, un arreglo con la corona para que no se le impusiera legislación de forma unilateral por parte del Parlamento británico. Un poco lo que pasa hoy, donde en Puerto Rico, pues unilateralmente a través de promesa hay una junta que toma todas las determinaciones, inclusive las fiscales, que lo vimos hace poco. Pues en el caso de, eran 13 colonias que se habían constituido a principios del siglo XVII. Fíjate que Inglaterra realmente no es un pionero en términos de la exploración y la colonización. Claro. Inglaterra un poco reacciona a lo que está pasando con España, finales de siglo XV, siglo XVI, y un poco siguiéndole el rastro a Francia. Así que a principios del siglo XVII, Inglaterra comienza poco a poco a desarrollar su proyecto imperial. Y primero se asienta en el Caribe, y eso es un dato importante, porque las primeras colonias británicas realmente se asientan en el Caribe, en lo que conocemos como San Kitts y todas las islas de Barlovento y Sotavento, pero ya para 1610, pues entonces comienzan a llegar unos exploradores a Virginia, a Massachusetts, e inicialmente se estructuran estas colonias como una suerte de, a través de unas compañías privadas de capital, que tenían los derechos de explorar estas tierras, ¿verdad? De lo que es desde Georgia hasta arriba, Rhode Island, son las 13, se constituyen en 13 colonias, y ya para principios del siglo XVIII es la corona la que asume el control de estas 13 colonias, pero a través de unas constituciones locales, de unos convenios, unos charters. Y cada una de estas colonias tenía un arreglo con la corona, en donde se le reconoció un gobierno interno, y cada una de ellas tenía obviamente una vinculación a la corona, pero la corona históricamente había respetado, con respecto al tema de la imposición de impuestos, le había respetado cierta autonomía interna a estas colonias. Eso va a cambiar después de lo que se conoce como la Guerra de los 7 años, la Guerra francesa-inglesa, en donde los franceses y los ingleses están batallando por acceso a nuevas rutas en lo que conocemos como los Estados Unidos continentales, al margen del río Mississippi. Hay una guerra de 7 años muy costosa. Y los ingleses, cuando se acaba esa guerra, de la cual ellos salieron favorecidos con el apoyo de los propios colonos americanos, asumen una deuda pública muy alta. Hay una crisis económica en Inglaterra a partir de los 1760. Llega un rey nuevo, que es Jorge III, que apenas tenía 22 años cuando llega al trono en 1760. Y que era como bipolar, ¿verdad? Se cree todavía que era medio, le daban depresiones o era un tema como complejo emocionalmente del rey. Ya cuando entra en edad, pues va a haber una regencia del hijo para 1815, 20, etcétera. Pero para concentrarnos en este periodo, los ingleses, para poder capear la tormenta fiscal, o sea, ya en este momento estoy hablando ya de 1763-64, tienes una crisis fiscal en Inglaterra, tienes problemas de producción agrícola, hay una hambruna en algunos lugares, el rey es muy joven, muy inexperto, todavía no hay una separación de la corona y el parlamento como conocemos hoy. Inglaterra todavía estaba manejando el desarrollo de un estado independiente de la corona, y se sucedieron un montón de distintos primeros ministros y ministros de finanzas, y entonces la solución que se ideó fue la de imponer impuestos, pero no impuestos internos en Inglaterra, sino impuestos en las colonias. Fíjate que para este momento ya los ingleses tienen presencia en la India, ya tienen presencia en algunas partes de Australia, en algunas partes de Nueva Zelanda, tienen las colonias caribeñas, todavía no tienen presencia en África, pero tienen todo Canadá, tienen lo que es el Oregón, que con el correr del tiempo lo van a vender a los Estados Unidos, y tienen las 13 colonias. Entonces, a las 13 colonias le empiezan a poner una serie de impuestos. Y aparte del impuesto a las 13 colonias es la justificación diciendo es que estamos
poniendo un impuesto para pagar lo que gastamos defendiéndote en la guerra contra los franceses. Es un poco, ¿verdad? Se justifica el impuesto, entiendo yo, desde la posición de la corona. Bueno, pues si nos gastamos, acabamos de gastar tesoro y vidas defendiéndote, pues vamos ahora a recuperar lo que gastamos. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los americanos era como que nosotros pusimos hombres, pusimos recursos nuestros para defender a la corona, y ahora la corona nos está imponiendo impuestos a nosotros que eran irrazonables y que de alguna manera violentaban el pacto que ellos entendían existía con la corona, de que había una autonomía interna. Entonces, pero no solamente fue un impuesto, una serie de medidas que van desde 1764 hasta 1773, que es el Boston Tea Party, en donde básicamente ya los ánimos están muy caldeados. Comienza la desobediencia civil en Massachusetts, comienza la desobediencia civil en Rhode Island, comienza la desobediencia civil en otros lugares. Y entonces, en 1774 se convoca el primer Congreso Continental. Eso es sumamente importante. Ok, quiero llegar obviamente al Congreso Continental, que es lo que desemboca en la Declaración de Independencia 2 años antes, pero hablemos de esa década turbulenta, 60 y 70. Tenemos el Tea Party, antes de eso ocurrió la masacre de Boston. ¿Cuál era el debate en general? Y de hecho hago una anécdota, porque tú un poco, cuando comenzaste el tema, dices que, bueno, los británicos eran británicos en Inglaterra o en las colonias, ¿no? No había diferencia, no es que, o sea, en algún momento surge la nacionalidad estadounidense, pero o sea, hasta el 1860, en esa guerra, todo el mundo se sentía británico. Y te hago la historia que yo fui a algún viaje familiar en Boston, y sabes que en Boston está el camino peatonal por la ciudad, que tú puedes visitar distintos lugares de la Revolución. Y en la tumba de Paul Revere había un guía turístico que entiendo que se para allí a tomar propina y hace la pregunta, ¿y qué era lo que gritaba Paul Revere? Y allí fui yo a decir, the British are coming. Y él me corrige y me dice, no gritaba eso, se popularizó después, eso es lo que ponen en las películas, pero lo que estaba gritando era The Regulars are coming, que era el ejército regular inglés, porque todos eran británicos. O sea que no podías pensar a Paul Revere en ese caballo corriendo a las millas gritando The British are coming, porque todavía ni siquiera ellos se sentían diferentes americanos, ¿no? Y es interesante que ¿cuáles fueron esos momentos turbulentos del 60 al 76 y cuál era la dinámica política tanto en las 13 colonias como allá en Londres? Bueno, ellos se sentían con una vinculación a la corona británica, no necesariamente es que se sentían ingleses como un inglés de Liverpool, porque se sentían también muy propios de la colonia a la que pertenecían. Por ejemplo, si tú lees a John Adams está sumamente orgulloso de ser de Boston. Tiene una identidad muy de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Distinta a la identidad del inglés promedio en aquel periodo. O sea que había una concepción más en función de la cuestión local. Y sí, una vinculación común a través de ser súbdito del rey, de la corona, ¿no? Eso de sentirse que eres súbdito de un rey que es justo, ¿verdad? Esa idea de que el rey es justo, de que esto tiene que ser una equivocación de sus ministros, de que el rey es dadivoso, que es magnánimo, y que nosotros pues estamos vinculados a esa corona. Yo creo que de alguna forma es la idea esta que aún persiste en Inglaterra, ¿no? De una mancomunidad que gravita alrededor de la corona, ¿no? Y de alguna manera esa era la visión que tenían los colonos. El problema era que los británicos, cuando digo los británicos en Londres, tanto el rey como sus ministros veían a los americanos distintos, los veían como unos súbditos y que estaban sujetos a los poderes plenarios del Parlamento británico, no así los ingleses que vivían en Inglaterra, ¿no? Máxime después de la Revolución Gloriosa de 1689, en donde se le devuelven poderes a la gente vis-a-vis la corona. Pero eso era para los ingleses de allá de la isla, los ingleses de Inglaterra, no para los súbditos británicos que vivían al otro lado del Atlántico. Está usando una terminología y tan familiar y que se da tan al día de hoy. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tiene un referente tremendo con Puerto Rico. Sin duda, por eso es que te traje, porque sabía que por ahí es que nos íbamos a ir. Ok,
Llegamos al 1774, se convoca el Congreso Continental en Filadelfia, ¿verdad? Los dos fueron en Filadelfia. Filadelfia, correcto. Y el primer pedido no fue la independencia. Se reúnen, convocan y hacen una comunicación oficial al rey. ¿Qué le está pidiendo en esa primera ronda el Congreso Continental a la corona? Lo primero que están pidiendo es la eliminación de esos impuestos que ellos entienden son injustos, entienden que son ilegales. Y fundamentalmente están pidiendo que en adelante, en lo sucesivo, el Parlamento británico no imponga impuestos sin el consentimiento de las colonias. Fíjate que no se está pidiendo, en este momento nadie está planteando la independencia. De hecho, en este primer Congreso Continental no va a estar Thomas Jefferson. En este primer Congreso Continental sí ya va a estar John Adams. Washington representa Virginia, pero todavía hay algunos players, unos jugadores importantes como Jefferson, que fue decisivo, como tú sabes, y lo vamos a hablar, en la confección de la Declaración de Independencia, que todavía no han llegado, ¿verdad? Todavía Washington no lo han nombrado comandante en jefe de... No existe un ejército continental. Correcto. Todavía, ¿verdad? Correcto. Eso viene después. En esta primera etapa, 1774, lo que se está pidiendo es una reparación de agravio, con la esperanza de que el rey reaccione, ¿no? Y llame a capítulo a sus ministros. Eso no va a pasar. De acuerdo. Y, ok, ¿cuál es la reacción de la corona? Obviamente, y poner en contexto que se hace la declaración, se manda en barco, se tarda los meses que tarda en llegar a Londres y después se tarda los meses que conteste. ¿Cuál fue la contestación? La contestación fue sumamente desgarradora, sumamente arrogante. El rey simple y sencillamente negó todas las peticiones y básicamente lo que planteaba era de que ellos no tenían ningún tipo de standing para hacerle a él ningún tipo de planteamiento, que él era el soberano y que era infalible e inviolable. Así que le cerraron la puerta a las narices. En este momento, en el 74, y entonces en el 75 ya vas a tener Lexington y Concord, ¿verdad? Las primeras batallas que se dan de forma accidentada, no planeada, aún antes de la Declaración de Independencia, porque los ánimos se caldean. Entonces comienza el trasiego de armas. Ya. Y los británicos se dan cuenta que hay un trasiego de armas, que hay un movimiento de estas personas, intervienen con ellos la Guardia Británica y comienzan ahí los primeros estallidos de violencia. Interesante, ¿no? Como lo que... Es bastante probable que en ese primer Congreso Continental nadie llegó allí pensando que iban a buscar la independencia y solo 2 años más tarde, mayoritariamente ese segundo Congreso Continental declara la independencia. ¿Qué nos puedes decir un poco de ese proceso político que se da y de negociaciones de ese ya segundo Congreso Continental y por qué termina ese Congreso declarando la independencia? Pasa que el segundo Congreso, hay que entender el timing, el segundo Congreso Continental comienza en mayo de 1775, pero el conflicto armado, las luchas armadas entre británicos y los colonialistas, los americanos, ya había comenzado en abril. O sea, en abril se da un estallido de violencia. Los británicos tratan de reprimirlo. Es como si fuera el verano del 19 y se va fuera de control. Comienza una violencia increíble y pocas semanas después se reúne el segundo Congreso Continental. O sea, ya el tubo, o sea, la pasta de dientes había salido del tubo, era imposible ponerla de vuelta. Así que la primera acción que hace el segundo Congreso Continental es nombrar a George Washington, que representaba a Virginia, que había sido un militar reconocido en la Guerra de los 7 años, lo designan comandante en jefe del ejército continental. Y entonces una vez tú haces eso, una vez tú tienes un ejército, una vez tú designas todas estas cosas, pues no te queda más remedio que declarar tu independencia. Pero esa parte es bien importante, porque ya en el segundo Congreso Continental tienes a Thomas Jefferson, porque había habido una vacante en la delegación de Virginia, y entonces envían a este joven abogado
desconocido, un hombre sumamente tímido, un hombre que no hablaba en público, un hombre que no tenía una gran oratoria, pero tenía una gran pluma. Entonces lo designan a Jefferson. Imagínate tú este trabuco. Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Correcto. Lo designan para redactar en un fin de semana la Declaración de Independencia. Franklin y Adams, reconociendo la capacidad de Jefferson con la pluma, le dicen a Jefferson: prepara tú el primer borrador. Jefferson va, se encierra y prepara este documento, Luis, y Franklin y Adams, cuando leen ese documento, simplemente le quitan una coma, ponen allá una coma que otra coma, pero lo dejan intacto. Es un documento, es increíble, es un emplazamiento, es como una especie de informe final al jurado, ¿verdad? Cuando uno va y cierra el caso. Ya. Es un documento riquísimo, que también lo podemos discutir. De hecho, empieza, ¿verdad? Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Básicamente que todavía él empieza diciendo: cuando en el curso de los eventos humanos se hace imprescindible disolver los vínculos que nos han unido. Exacto. Se impone la obligación de explicar las razones que nos compelen a nosotros a tomar estas acciones. Entonces ahí empieza él: que los gobiernos se instituyen entre los hombres. Estoy parafraseando libremente aquí sin leer ningún papel, pero que él plantea que los gobiernos se instituyen entre los hombres para asegurar el disfrute de la vida, de la libertad, de la propiedad, de la felicidad, y que en este caso se están violentando todas estas cosas. Entonces hace una cosa que para mí siempre ha sido extraordinaria, y es que compara a Jorge III con los grandes tiranos de la historia, ¿verdad? Dice que y tú, Jorge III, tendrás el mismo castigo que tuvo Brutus cuando mató a César y que tuvo Cromwell. O sea, básicamente dice: a New George III, vas a tener tu Cromwell igual que lo tuvo Carlos I, y vas a tener tu ajusticiamiento político. Y entonces hace un emplazamiento extraordinario. Es un documento fuertísimo, que se firma y se declara el 4 de julio, ¿verdad?, de 1776, que es que comienza la lucha dura, porque ahí fue que comenzó la pelea dura. La gente se piensa que cuando se declaró la independencia fue bien bonito allá, todo lindo, y se acabó y todo el mundo para la casa. No, ahí es que empieza la cosa. Esa guerra va a durar 7 años. 7 años, correcto, exacto. La guerra, y esa guerra al principio fue mala para los americanos. Perdieron batallas importantes al comienzo. Fue difícil para Washington bregar sin los recursos. Entonces ahí viene el apoyo de Francia y de España, que es bien importante que se sepa. Es decir, los franceses, Luis XVI, que después tú sabes que le picaron la cabeza ya en 1700. En parte por todo el dinero que gastó ayudando a los colonos americanos. Que la crisis fiscal de Inglaterra comienza la Revolución Americana. Y entonces los franceses, para meterle el dedo en el ojo al rey de Inglaterra, ayudan a los colonos, gastan su tesoro y tienen una crisis fiscal que entonces crea la Revolución Francesa. Todo es interesante, y miren cómo al final del día son las crisis fiscales los puntos de estallido de estos asuntos. Punto de inflexión. Mira, te voy a decir algo rápido. Hace unas semanas atrás yo llevé a Rafa Alfonso, el hijo mío, a Mount Vernon, a la casa de George Washington. Yo quería que él la viera. Entonces, cuando estamos entrando a la sala de Washington, yo le digo al nene: oye, ¿y ese retrato que está ahí? Ese era Luis XVI, rey de Francia. O sea, Washington tenía la foto de Luis XVI, el cuadro de Luis XVI, que para mucha gente era un tirano, Luis XVI, ¿verdad? Con María Antonieta tomando champán y comiendo bizcocho, pero había sido pieza clave para el apoyo francés, Lafayette y todo aquello, para ayudar a los americanos a financiar esa guerra. Y lo mismo los españoles, Carlos IV, aquel Godoy, toda esa gente respaldaron a los americanos. Y recordemos que los españoles tenían la Florida desde el siglo XVI, eso estaba allí, eso va a seguir hasta el siglo XIX, así que los españoles eran vecinos de las 13 colonias, y obviamente los franceses, que también eran vecinos y tenían intereses comerciales y querían sacar a los ingleses de ahí porque eran una amenaza para sus intereses comerciales. Así que interesante, ¿no? Como dice el americano, la politics makes strange bedfellows. Y entonces, volviendo a la guerra como tal, 7 años de batalla,
el comienzo fue tan malo que los americanos pierden la ciudad de Nueva York y no la vuelven a recuperar nunca más hasta que les vencen a los británicos 7 años más tarde, que los británicos abandonan Nueva York. Pero a ese nivel, o sea, la ciudad más importante estuvo bajo control británico el 99% del tiempo de la guerra. Cuando se declara esa independencia, nos atrevemos a decir que los integrantes de ese Congreso Continental ya se sentían estadounidenses, americanos. Ya ellos no se sentían británicos, ¿o tú crees que era simplemente un acto de rebelión más parecido a quizás cuando los franceses declararon la revolución, que no dejaron de ser franceses? ¿Cómo lo ves? Mira, es que ese concepto de estadounidense, ese concepto no existía en ese momento histórico, ¿verdad? Estamos hablando de que en este momento histórico hay 13 colonias y hay una identidad en función de la colonia a la que tú perteneces. Fíjate que las colonias, cuando acceden a la independencia, se convierten en 13 repúblicas distintas. Correcto. Independientes la una de la... O sea, el concepto de muchos uno, e pluribus unum, ¿verdad? O que vamos a hacer uno, como dice el preámbulo de la Constitución Federal, nosotros el pueblo, para hacer una unión más perfecta. O sea, ese concepto de una unidad nacional, Estados Unidos, eso vino después. Eso vino ya a finales del 18, eso vino con la Constitución, eso vino después del fracaso de los artículos de la Confederación. Eso fue una consecuencia política del fracaso de un modelo que vino después de la negociación y del fin de la guerra de independencia. Y quiero traer otro punto, Luis. Y es que, y eso se aplica a Puerto Rico de nuevo, volvemos a Puerto Rico y volvemos al debate. Aquí tú tuviste 7 años de guerra, pero después de la guerra, como quiera, se tuvieron que sentar a negociar. Correcto. Y esa negociación desemboca en el Tratado de París de 1783, no el Tratado de París de nosotros. Hay como 100 tratados de París en la historia de la humanidad. El Tratado de París de 1783, es decir, cuando tú vas a descolonizar, ya sea por la vía de la guerra, la vía de las negociaciones o lo que fuere, siempre es una vía bilateral. Sí, los Estados Unidos ganaron en Yorktown y Cornwallis se entregó, pero los británicos seguían teniendo control de Canadá. Los británicos seguían teniendo la marina más poderosa del mundo. Los británicos seguían estando en la India. Los británicos seguían estando en el Pacífico, en el Caribe. Tenían un radio de acción increíble. Eran unos enemigos, como quiera, muy, muy difíciles. Formidable. Eran unos enemigos formidables, definitivamente que sí. Bueno, tanto así que volvieron a invadir un par de décadas después. Intentaron de nuevo en 1812. O sea que... quemaron a Washington. Y quemaron Casablanca. Bueno, Rafa, tengo la pausa encima. Vamos a irnos a una pausita comercial y cuando regresemos quiero que hablemos un poco de las características de las personas que estaban del lado de la revolución, del lado de la independencia, y también que no se habla mucho, no es que el 100% de los habitantes de las colonias creían en la independencia. Quiero también que me hables un poco de quiénes eran la oposición a la independencia y cuáles eran esos argumentos. Así que no se vaya nadie, que qué es la que hay regresa luego de esta pausa en esta edición especial hablando sobre la independencia de los Estados Unidos. Pausamos y regresamos con más. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Regresamos y seguimos conversando hoy 4 de julio con el amigo doctor Rafael Cox Alomar. Estamos hablando, bueno, pues de la independencia de los Estados Unidos, 4 de julio, lo que se celebra desde el 1776 y que bueno, en Puerto Rico lo celebramos desde el 1898. Y de hecho, vamos a hablar de Puerto Rico, pero en el último segmento de este programa. Bueno, Rafa, cuando nos fuimos a la pausa, hicimos todo el recuento histórico que había, las condiciones antes de la declaración de la independencia, lo que fue la declaración de independencia como tal, lo que significó el momento histórico, hablamos de lo que fueron esos 7 años de guerra, cómo quedó la situación una vez Estados Unidos gana la negociación entre Inglaterra
y Estados Unidos, las 13 colonias luego de la independencia. Hablemos un poco ahora de las personas, los líderes. Todos sabemos quién es George Washington, sabemos quién es Thomas Jefferson, sabemos quién es Hamilton, yo me sé hasta las canciones, sabemos todas esas cosas. Pero más allá de los hombres, y uso la palabra hombres con toda la mala intención, porque pues al final del día eran hombres, ¿cuál era el sentimiento en general del pueblo? ¿Quién favorecía la independencia, por usar una frase de ahora, entre los ciudadanos de a pie? ¿Cuáles eran las características principales? Estas eran unas colonias agrícolas, mayormente las personas que participaron de este Congreso Continental eran hacendados, por ejemplo, gente que tenía propiedad, gente que tenía renta, es decir, ingresos, particularmente la gente que venía del sur, incluyendo George Washington, que tenía, como tú sabes, una plantación enorme en las riberas del Potomac, en Virginia. Y también había gente que pertenecían a las clases mercantiles, abogados, como es el caso de John Adams. Así que era un grupo relativamente heterogéneo en términos de su ubicación geográfica, pero homogéneo en términos de su componente sociológico étnico. Obviamente eran todos hombres, eran todos blancos, como tú dices, muchos de ellos tenían esclavos. En ese momento la esclavitud era legal en las 13 colonias. En ese momento la población en colectivo de las 13 colonias rondaba los 2 millones, 2.1 millones de personas. De esa población, cerca de entre el 15 y 20% era negra por el tema de la esclavitud. El resto era de ascendencia inglesa, escocesa, ¿verdad? Así que había obviamente algunos elementos holandeses, alemanes, pero muy pocos, ¿verdad? Que venían desde el principio de la colonización. Y ese era el escenario en que se desenvolvía todo esto. Obviamente era un movimiento anticolonial, era un movimiento que buscaba libertades, que de alguna manera se había buscado como referente las ideas de la Ilustración, ¿verdad? Las ideas aquellas de Locke, las ideas aquellas de Montesquieu y demás, pero con unas grandes contradicciones y con sus luces y sus muchas sombras, ¿no? Claro. Y siempre cuando se diferencia la Revolución Americana de la Revolución Francesa, pues siempre este es uno de los factores que se utiliza, que la Revolución Americana en gran parte fue una revolución avanzada y lograda y luchada por la élite de las colonias en ese momento, versus la Revolución Francesa. Y yo sé que después con el desarrollo de la Revolución Francesa, pues eso va cambiando, pero un poco pues se habla más de que la Revolución Francesa era algo mucho más popular, mucho más representaba a las clases populares de París y quizás el resto de Francia, pero más de París, ¿no? Y es una diferencia importante. ¿Y qué me puedes decir de la oposición, verdad? Quizás la persona más famosa que estaba en la oposición es el general Benedict Arnold, que traiciona a las tropas, al ejército continental y cambia de bando buscando fama, gloria, y porque él también pensaba que no le habían dado el crédito suficiente por unas victorias que había tenido el ejército continental. Pero, ¿quién era el típico pro corona en esos años de guerra en esas 13 colonias? Bueno, habían británicos que habían emigrado, que no eran descendientes, sino que eran británicos propiamente, que trabajaban como oficiales del gobierno británico. Obviamente esa gente estaba afín a la corona. Había gente que tenían vínculos comerciales importantes en Londres y en otros puntos de Inglaterra. Esa gente pues no estaba de acuerdo con la independencia. Y como te dije en el segmento anterior, esto fue una evolución que se fue dando en el pensamiento de mucha gente. Cuando comienzan las desavenencias con Londres, no se piensa inicialmente en la independencia. Esto va creciendo de forma orgánica. De repente revienta la caja de Pandora, comienza la violencia y entonces ya no hay marcha atrás. Un poco como lo que dijo Julio César, ¿verdad? Cuando cruzó el Rubicón, la suerte está echada, la suerte estaba echada. Y había que repechar el camino. Es interesante, ¿no? Porque sí, yo percibo, y por la retórica y la manera en que se discuten estos temas en Puerto Rico,
que todo el mundo piensa que esto había un consenso total, que simplemente se declaró la independencia y llegaron los fuegos artificiales, ¿no? Y que no hubo ningún tipo de oposición interna, etcétera. Y te pregunto, estamos muy acostumbrados a la división norte-sur en Estados Unidos, división que redundó en una guerra civil y que todavía hoy se percibe y se siente las diferencias. ¿Habían ese tipo de diferencias entre norte y sur en lo que favorecía la independencia? ¿Había un sector que era más pro independencia, uno que era menos pro independencia, o tú crees que era algo bastante homogéneo? Es una gran pregunta. Si tú lees, por ejemplo, los diarios de John Adams o de los diarios de el propio Washington, las cartas a Martha Washington, y te das cuenta de que había unas diferencias de criterio, de pensamiento y de carácter entre los delegados de Georgia, por ejemplo, y las Carolinas, y los delegados de Massachusetts y del norte entero, porque es que eran colonias cuya perspectiva económica, social era muy distinta, ¿verdad? El clima, todo, o sea... había mucha heterogeneidad, mucha diferencia, ¿verdad? A lo interno. Lo que pasa es que la oposición al abuso de Inglaterra era mayor. Era universal. Las diferencias internas que ellos pudieron haber tenido, y en ese momento, al menos fugazmente, hay una concertación, pero lo que yo quiero dejar claro, y me parece que la premisa de tu pregunta me da la oportunidad para hacerlo, es que no solamente hubo disenso interno al momento de decidir si declarar o no una independencia, ¿verdad? Sino que después de ganada la independencia hubo décadas de disenso interno con respecto a cómo articular un proyecto político. Porque esa idea de que Estados Unidos es una república federal en donde hay una supremacía de la Constitución federal y todo esto, eso vino después. Ahí no había ningún tipo de consenso, ¿verdad? No había ningún consenso. Hubo unas grandes divisiones y ellos de alguna manera lograron un entendido y llegaron a una concertación difícil, pero ellos lograron una concertación entre los estados del norte y del sur, entre otras cosas, constitucionalizando la trata esclava y permitiendo la coexistencia de la esclavitud dentro del sistema americano, y de esa manera ellos mantuvieron a esas colonias sureñas dentro de lo que después fue el proyecto de crear una república federal. Eso se da en 1789, eso se va a dar después. O sea que yo creo que una de las quizás lecciones, ¿verdad? De las razones por las cuales el experimento americano ha durado tanto, porque fíjate que en Estados Unidos solamente han tenido una constitución de 4.400 palabras con 27 enmiendas, distinto a Francia. Por ejemplo, tú hablabas de Francia. Francia tuvo, ya ha tenido 5 repúblicas, Francia ha tenido 2 emperadores, Francia ha tenido un montón de distintos sistemas y modelos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué, por ejemplo, España, por ejemplo, cuántas constituciones tuvo España del siglo XIX, ¿verdad? ¿Dónde está el éxito de esta gente? ¿Por qué es que esta gente tuvieron éxito? Yo creo que tuvieron éxito porque de alguna manera lograron fraguar difíciles y dolorosas concertaciones, el consenso que tanto hace falta en el país nuestro. Eso es lo que asegura el éxito o fracaso de las empresas políticas. Me parece que es un excelente punto para ir a la pausa. Y cuando regresemos vamos a tratar de aterrizar toda esta discusión y traerla a Puerto Rico, ¿no? Un poco qué implica el 4 de julio en Puerto Rico, cómo lo celebramos y cómo utilizan la fecha para justificar y adelantar intereses políticos partidistas locales que nada tienen que ver con la independencia de los Estados Unidos. Así que nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el profesor Rafael Cox Alomar sobre la independencia de los Estados Unidos en esta edición especial de ¿Qué es la que hay? Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Y ahora ya estamos en este último segmento de esta edición especial de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, conversando con el buen amigo licenciado profesor Rafael Cox Alomar, que estamos hablando específicamente sobre la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, fuimos por todo el trayecto histórico, hablamos de la revolución, hablamos de la declaración, hablamos de quiénes eran los que estaban a favor, quiénes eran los que estaban en contra. Hablemos ahora de Puerto Rico, tras la invasión del 25 de julio de 1898. ¿Cuán rápido y cómo los gobiernos militares y luego los gobernadores nombrados por el presidente de los Estados Unidos trataron de imponer la celebración del 4 de julio en Puerto Rico? Fue inmediatamente, tan pronto... Fue inmediatamente. Tan pronto se da la invasión, se comienza a implantar una política de asimilación que fue ideada por el secretario de la Guerra, Elihu Root, en aquel momento. Okay. Es una política de asimilación que va a durar entrado del siglo XX, en donde recuérdate que la fecha importante era el 4 de julio, porque el 25 había sido la invasión, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú vas a celebrar una agresión? Entonces se celebra el 4 de julio. El 25 de julio precisamente lo escogió Muñoz Marín para inaugurar la Constitución de tal manera que se pudiera limpiar, ¿verdad?, la mácula aquella de la invasión el 25 de julio. Entonces, el 25 de julio bajo España era el día de Santiago Apóstol, que era lo que se celebraba, ¿no? Pero como se dio la invasión del 98, pues entonces se escoge el 25 de julio para la Constitución del Estado Libre Asociado, y lo que se celebraba entonces antes era el 4 de julio. Interesante eso por demás. Y de hecho, en alguno de mis programas hace más de un año, los martes yo tengo un panel con historiadores y estaban hablando que en 1917, cuando se pone la ciudadanía, le dan la ciudadanía americana a los puertorriqueños, en la fiesta del 4 de julio de ese año, la parada militar, etcétera, etcétera, se enterró una cápsula del tiempo en lo que hoy es más o menos la Plaza del Indio en Condado, que ahí incluía la ley, una copia original de la ley Jones, una bandera americana, otro tipo de cosas, y 100 años más tarde nadie se acordó y nadie levantó la cápsula de tiempo. Eso sigue allí en algún sitio, así que si algún día quieres ir una noche con un Chippy Hammer y unas palas allí a la Plaza del Indio, a ver si la encontramos. Pero interesante, ¿no? Porque, y de hecho, lo que yo no viví esa época, creo que tú tampoco, pero entiendo que la parada del 4 de julio era como la parada de Macy's, que había que sentarse en televisión a verla, que eso era algo de un evento de toda la sociedad. De hecho, si tú te fijas en las fotos viejas de la Cámara de Delegados, ¿verdad?, las fotos viejas que son de la primera década del siglo XX, no había Senado en aquel momento histórico. Lo que te vas a fijar es que arriba en la presidencia, en el estrado, en la pared, lo que había una foto enorme de George Washington. Es decir, lo que se crea o lo que se intenta crear es la noción de que el momento fundacional nuestro fue el 25 de julio del 98 y que nosotros teníamos que ser asimilados a esa cultura porque de repente nosotros estábamos decadentes, éramos parte del Imperio Español que era decadente, y si nosotros queríamos ser parte, pertenecer sin ser parte A, pues como quiera tenían que de alguna manera purificarnos, ¿verdad? Y yo creo que esa es toda la política esta de asimilación en el tema del idioma, en las escuelas, en inglés, el plecho valilla, en todo aquello que se da en aquel momento histórico en donde ni siquiera se puede izar la bandera de Puerto Rico. La bandera de Puerto Rico se va a izar por vez primera entonces con la inauguración de la Constitución, la bandera de los puertorriqueños, ¿verdad? Así que ese es el modelo y la contradicción, Luis, la contradicción. ¿Por qué? Contradicción porque la Constitución americana y la filosofía que lleva a su confección es una filosofía anticolonial. Jefferson, Hamilton, toda esta gente estaba denunciando el coloniaje. Y sin embargo, esa misma nación lo que ha hecho es perpetuar el coloniaje en Puerto Rico. Así mismo es. Y
¿Qué nos puedes decir, y ya estamos terminando, de la forma y manera en que el movimiento estadista en Puerto Rico celebra el 4 de julio? ¿Ha cambiado de esa manera? Y te pregunto si le ha sido útil, si parte del crecimiento que ha tenido el movimiento estadista en las últimas décadas también se debe a la manera en que han presentado el 4 de julio como argumento. Yo creo que lo que ha habido también con respecto al movimiento estadista históricamente ha sido una suerte de decadencia en términos de su conocimiento del modelo americano. Barbosa, que era el fundador del movimiento estadista, un hombre negro que había estudiado en Michigan, que conocía a Estados Unidos, que planteaba que era una república de repúblicas en aquel momento histórico, ¿verdad? Yo entiendo que él, con sus luces y sus sombras, tiene una noción más acendrada de la historia de Estados Unidos, pero el liderato político del PNP actual, la mayoría no conoce en la más mínimo del sistema histórico americano, ni mucho menos de su sistema constitucional. Y lo que se proyecta en Estados Unidos es que están buscando la estadidad porque entienden que es la manera de acceder a mayores fondos federales. Yo no creo que tengan ningún tipo de patriotismo, lealtad especial, o que sean conocedores del sistema, ni que necesariamente hayan leído los Federalist Papers, ni que conozcan la obra de Washington, ni Jefferson, ni Hamilton, ni nada. Es una cuestión más de oportunismo que de otra cosa. Esa es la manera que se percibe realmente. Si tú te fijas, posiblemente Albizu Campos, el líder máximo del nacionalismo, tenía más cultura política e histórica de lo que eran los Estados Unidos que en gran parte este liderato anexionista. Claro, le tocó estar en el ejército, vivirse el racismo en Harvard, que no le dieran el valedictorian, así que si alguien conocía la cultura norteamericana era Albizu Campos. Y tú lo dices hoy y hablas de Barbosa y hablas de Albizu, y yo pienso en el liderato actual de los Estados Unidos, del PNP y del movimiento estadista, y estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, escuchaba a Luis Dávila Colón hace poco en un podcast que lo entrevistaban, diciendo que él junto a otro grupo de académicos y Juan Manuel García Pasalacua escribieron un tomo gigantesco de la estadidad que se le presentó al Congreso cuando Romero Barceló era gobernador. Y él dice, nosotros hicimos la historia de cómo los territorios se convirtieron en estados. Esos son 2 tomos. Me dice, pregúntame cuántos miembros del liderato del PNP se han leído mis tomos de la estadidad. Es decir, menos del 1%. Es un tema que... Pero lo mismo, oye, y lo quiero decir aquí y dejar consignado, lo mismo aplica al liderato popular. O sea, claro, sin duda. Ha habido lamentablemente se ha mancillado mucho la calidad y la cultura de ese liderato. Y la José de Diego, Ramos Antonini, obviamente José de Diego, pues Partido Unión, etcétera, pero la calidad de Muñoz Rivera, que Muñoz Rivera, por ejemplo, no fue a universidad, era un autodidacta, pero un hombre culto, un hombre, claro, un escritor de primera línea, un hombre de unos talentos importantes. Debemos rescatar esos talentos para que encarrilen el laberinto que estamos viviendo en este país. Bueno, y licenciado, ya para despedirnos, hoy, en el 2022, ¿sigue siendo, o alguna vez fue, si alguna vez lo fue, hoy sigue siendo una fecha importante para los y las puertorriqueñas? Una fecha importante para todas las personas que de alguna manera admiran el heroicismo de los líderes que luchan por aquellas cosas en que creen. Obviamente eso fue una gesta importante a nivel mundial, obviamente a la luz, ¿verdad?, de los valores de aquella época con sus defectos, pero fue una épica importante. Así lo reconoce el propio Bolívar, lo reconoce el propio Martí. Así que no hay por qué escamotearle eso a los Estados Unidos. Claro. Conllevó mucho valor y sacrificio. La pregunta es Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos que labrar nuestra propia épica y estar a la altura de los tiempos y dar las luchas que tenemos que dar por nuestra propia nacionalidad. Ese es el desafío de los puertorriqueños, no estar pendientes a la épica ajena, sino estar tratando de fraguar la propia épica nuestra para nuestra propia supervivencia. Me uno 100% a palabras y adicional pienso que sigue siendo un día importante de irse a la playa y de disfrutar y de pasarlo con la familia, pero
honestamente, incluso los que se sienten americanos no celebran tanto el 4 de julio, creo yo. Licenciado Rafael Cox Salomar, esto ha sido un gusto, un placer. Le agradezco su disponibilidad y bueno, pues no sé si tenga un mensaje final para la audiencia. Quedo muy agradecido por esta invitación y a los puertorriqueños que disfruten en familia estos días de feriado y que encontremos un poquito de paz en nuestras vidas, ¿verdad? Porque con toda esta vorágine que vemos en la vida política, pues quizás es mejor contemplar el paisaje y disfrutar de las playas y cogernos un respiro de la cosa política. Que así sea y bueno, gracias por estar aquí. Como siempre, gracias por sintonizar esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me despido, mañana regreso en vivo. Veremos qué nos trae la patria para comentar con ustedes, pero como ustedes saben que Puerto Rico uno nunca se aburre, siempre hay tema. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.